la bendición detrás de cada etapa oscura. Todas nuestras historias siempre tienen una parte buena y eso es lo que quiero hablar hoy, la enseñanza detrás de mi historia. Mi historia me llevó a hacer lo que hago hoy en día, pero tengamos nosotros los resultados que queremos para que nuestros clientes quieran esos mismos resultados. Hola, hola gente linda, bienvenidos a este episodio de Hablemos de Negocio, un episodio que se podría decir que es la parte 2 del episodio anterior, así que si no has escuchado o no has visto el episodio anterior, pon pausa y ve enseguida a verlo o escucharlo para que te pongas un poquito en contexto y entiendas lo que vamos a estar hablando hoy. Y hoy vamos a estar conversando un poco sobre mi propia historia. Vamos a hacer como ese seguimiento de esta historia porque en el episodio anterior hablamos como de esa parte un poquito oscura, un poquito difícil de mi historia, pero ahora quiero mostrarte el beneficio o lo bueno que trae. Todas nuestras historias siempre tienen una parte buena porque tienen una enseñanza. Y ese es lo que quiero hablar hoy, la enseñanza detrás de mi historia. Y ese es el famoso renacer de las cenizas, donde renacemos como el ave fénix, donde renacemos más fortalecidos, renacemos mucho más auténticos, más alineados a nuestra esencia. Y yo creo que ese es el poder, digamos, o la bendición detrás de cada etapa oscura. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso hoy, porque mi historia me llevó a hacer lo que hago hoy en día, que es trabajar marcas personales. Pero, ¿qué es una marca personal? Algo que se escucha muchísimo en redes sociales, mucha gente trabajando marcas personales, dando asesorías para trabajar tu marca personal, pero es algo que todavía no se entiende de qué va. Todavía no entendemos mucho, muchas personas no entienden la importancia de trabajar una marca personal antes de salir a la cancha a hacer crecer e impulsar un negocio. Entonces, para no hacerte un episodio hablando de marcas personales tipo clase, una clase aburrida de, bueno, marcas personales quise traerte o ilustrarte, mejor dicho, qué es una marca personal o la importancia de trabajar una marca personal con mi propia historia. Porque es realmente cuando trabajamos nuestra marca personal que entendemos la importancia de haberlo hecho antes de salir a crear un negocio o a impulsar un negocio. Porque vamos a estar claros, ideas buenas e ideas millonarias de negocios hay millones. Millones de ideas buenísimas que nos pueden llevar a tener resultados. Pero no todas las ideas son para nosotros y nosotros no podemos tampoco crear todas esas ideas. Tenemos que buscar esa idea que realmente sea la que te lleve a conseguir ese resultado que quieres conseguir, que te lleve a tener esa libertad financiera, esa libertad de tiempo, esa versión de éxito que todos tenemos, ¿ok? Porque cada quien tiene su propia definición de éxito, entonces esa idea de negocio es lo que te va a llevar a construir tu propia versión de éxito. Pero antes de ir con esa idea y crearla, tenemos que trabajar la marca personal y te lo voy a ilustrar con mi historia, pero para ponerte un poquito en contexto de la importancia, es que muchas personas, y digo, y me incluyo acá porque yo cometí este error, empezamos con una idea, con un proyecto de negocio, y es cuando empezamos que tenemos ese impulso de motivación, ese shot de energía que decimos, esta idea está buenísima, y empezamos, y por supuesto esa emoción de empezar no nos pesa al principio, pero la persistencia, la constancia, el sostener ese negocio en el tiempo es lo que realmente lleva al éxito. Hacer crecer ese negocio con persistencia, constancia, disciplina es lo que realmente lleva al éxito de esa idea de negocio. Entonces, si durante ese tiempo tú no te estás disfrutando ese proceso, tú sientes que esa idea ya en vez de emocionarte te está rompiendo, se te hace pesado, se hace insostenible el hacer crecer ese negocio. Entonces, es allí donde radica la importancia de crear o de trabajar tu marca personal antes que salir a crear un negocio o hacer crecer una idea de negocio.
Entonces allí vamos con mi historia, donde te contaba anteriormente que soy ingeniera y yo también me hice esta pregunta en un momento porque, vamos, marca personal va un poco con marketing, el marketing digital, que es la forma para vender en redes sociales o en internet. Entonces hubo un momento en que hice una pausa y dije, ¿en qué estoy utilizando mi ingeniería o mi carrera? ¿En qué la estoy utilizando? Porque, eh, ok, empecé un emprendimiento que iba relacionado con mi carrera, pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que no era lo mío, que no iba muy alineado a mí, que no me gustaba tanto como había creído, pero en el tiempo dije, ok, yo necesito saber que estoy usando esto para por lo menos tener una paz mental de decir, no fue un tiempo perdido el estudiar una carrera, una ingeniería. Entonces me siento, porque al trabajar marcas personales normalmente tenemos técnicas, tenemos herramientas que nos llevan primero a indagar, hacer un proceso de indagación, de autoconocimiento, y allí me siento realmente con un lápiz y papel a anotar qué siento de qué estoy usando hoy en día en la ingeniería, qué es lo que siento que me está sirviendo y que pudo haber, digamos, surgido en la ingeniería. Y me doy cuenta que los distintos trabajos, las distintas experiencias, los distintos cursos incluso que he hecho, me han llevado a hacer lo que hago realmente hoy. Y fue como, wow, tomó significado e importancia el dicho que dicen los puntos se unen hacia atrás. Yo dije, ok, ya entiendo el por qué tuve que pasar por esto, el por qué hice esto, porque me llevaron a quien soy hoy y a hacer lo que hago hoy en día. Entonces, uno de mis empleos fue en la parte de proyectos, ¿ok? En la parte de proyectos industriales, donde aprendí a estructurar, a seguir una metodología, a seguir una planificación, cumplir tiempos, hacer contactos. Entonces allí pude aprender a cómo darle vida a un proyecto, cómo hacerlo de una forma estratégica, de una forma metódica. Entonces digamos que eso me enseñó a que cada idea, cada cliente, lo lleve como un proyecto. Yo cada persona que pasa por mis asesorías, cada idea que pasa por mi mente, yo lo tomo y lo agarro y lo empiezo a trabajar como un proyecto. Porque empiezo a planificar, empiezo a buscar metodologías o de forma metódica para hacer crecer o esa relación con el cliente y para que lleguen esos resultados o para que esa idea salga a la luz, nazca, salga a la luz y por supuesto crezca y sirva. O sea, cumple la función para la que fue creada. Entonces ahí me di cuenta, bueno, estoy utilizando mi lado ingeniera gracias a eso. En la parte del campo, cuando fui a trabajar en campo y durante toda mi carrera me enseñaron a, como decimos coloquialmente en Venezuela, a echarnos golpes con eso, con esas herramientas, con esos software, con realmente a sacar adelante lo que sea con las uñas. Entonces, realmente siento que eso todavía lo aplico hoy porque muchas de las herramientas digitales que hoy en día aplico, he tenido que aprender a utilizarlas muy empíricamente y no se me ha hecho tan complicado, tan cuesta arriba, porque siento que aprendí a realmente discernir cómo utilizar una herramienta o a investigar o a indagar o literalmente a metérmele de lleno sin miedo y hacerla funcionar. Entonces eso también siento que me lo dio mi versión o mi faceta ingeniera. Luego, como último, en la parte de ingeniería o último empleo, fue el lado comercial. Yo estuve en el área comercial de una empresa vendiendo productos y equipos eléctricos para industria. Y allí me llevaron a desarrollar muchas habilidades, no solamente comerciales, sino también de capacitaciones. Tuve que dar capacitaciones para lograr vender productos, tuve que hacer contactos con clientes, tuve que explicar muchas veces de qué va este producto, por ejemplo. Entonces me enseñó
a abrirme camino o aprender a abrirme espacio, camino y sobre todo defenderme en el mundo comercial. Entonces, ahí me di cuenta que no fue un tiempo perdido. Dije, wow, he ganado mucho porque gané contactos, gané experiencia, sé muchas cosas que realmente no sabía antes de incluso empezar a ejercer. Entonces, no sentí, o sentí, mejor dicho, un alivio de haber visto de que todas esas experiencias por las que pasé no fue todo gris, no fue todo eh, difícil, sino que también fue fructífero para mí porque hoy en día todavía me sigo apalancando de muchas de esas habilidades. Me acuerdo que cuando empezó la pandemia, que estábamos todavía como que no sabemos qué va a pasar, ¿ok? No sé qué va a pasar. En ese momento mucha gente estaba quedando sin trabajo y yo dije, bueno, yo necesito tener un plan B en caso de que pase algo y la ingeniería ya no se consiga nada como ingeniera. Y allí decido hacer un curso de diseño de interiores, que a mí me gusta mucho la parte de decoración, a mí eso me encanta, yo me puedo quedar horas viendo en Pinterest, en horas buscando mobiliario, me encanta, es un tema que me encanta. Y bueno, decido estudiarlo para tenerlo como plan B. Eh, Nunca lo ejercí, digamos, nunca le di mucha energía a eso, más allá de los conocimientos. Sin embargo, digamos que siento que lo fui utilizando para mi propio beneficio, mi propio hogar, pero no lo llevé más allá nunca. Entonces, hoy en día, digamos que siento que ese curso o esos conocimientos que adquirí en ese momento, sí lo estoy utilizando, porque hoy en día no solamente asesoro a mis clientes, sino que hoy en día todo es muy visual porque necesitamos aparecer en redes sociales para poder vender nuestros servicios, nuestros productos, porque hoy la venta es muy digital, no solamente la tradicional que es tener un local físico, sino que también se lleva al mundo digital y hay que aprender a cómo ofrecer en redes sociales. Y una de las partes o de las aristas que conlleva eso, el ofrecer nuestros productos o nuestros servicios en redes sociales, es aparecer hablando, explicando qué es lo que hacemos, aparecer con ese producto, con ese servicio, incluso con esos clientes. Y he podido, o en mi rol de, de mentora, de asesora con clientes y para mi propio beneficio o para mi propio negocio, digamos, he tenido que utilizar esa parte como es más estética, porque acá no creo que confiarían en mí o no estarían viendo esto si esto fuese un desastre, no se vería, si no se ve del todo lindo, digamos que eso también lleva a que la gente decida tomar una decisión de comprarte o no. Porque hay una psicología del comprador y la parte visual también es importante para que esa persona decida comprarnos o no. Entonces, como yo estoy haciendo mi podcast y ahora lo estoy haciendo en versión video y hago mis videos para redes sociales y mis clientes también hacen sus videos para redes sociales y ya tengo clientes haciendo podcast. Entonces, ¿qué pasa con la parte visual? Es sumamente importante y he podido dar asesoría con respecto a eso, gracias a estos conocimientos que adquirí cuando decidí invertir en un curso para diseño de interiores. Entonces allí fue cuando dije, mira, no sabía que lo llevé más allá de mi beneficio personal, sino que he podido sacarle provecho a eso que en algún momento pensé que iba a ser un plan B en caso de que no consiguiera empleo, pero que realmente he podido sacarle bastante beneficios y cómo me ha gustado. De hecho, tuve muy lindos comentarios del episodio anterior sobre el espacio que armé para grabar el podcast. Entonces dije, bueno, allí estoy utilizando una de esas facetas que construí durante todo este tiempo. Entonces luego vamos al marketing digital que lo fui estudiando en paralelo. Cuando ya me empecé a sentir un poco incómoda en el empleo que tenía, yo decía, bueno, yo sé que si yo salgo de aquí, posiblemente no salga a buscar otro empleo como ingeniera. Es posible que busque un empleo más
independiente, tipo freelance, pero de otra cosa, algo que me guste más, algo que sienta que realmente pueda ir conmigo, con mi personalidad, con lo que me gusta. En ese momento, como estaba en el área comercial, dije, me gusta esto, voy a estudiar marketing, porque es posible que pueda buscar algo en el área comercial, pero que no necesariamente esté alineado o esté ligado a la ingeniería. Entonces decido empezar mis estudios de marketing digital. Cuando empecé, me acuerdo que me sentí perdida en todo este tema de concepto de marketing digital, el CTA, el lead magnet, el cliente potencial. O sea, todos esos conceptos yo decía, Dios mío, no entiendo nada. Literalmente en ese momento me sentía muy confundida. Y hubo un momento en que me dije, y me acuerdo, y haciendo un paréntesis acá, me acuerdo que cuando empecé a estudiar ingeniería, lo estudié en una de las universidades que está catalogada como una de las más difíciles de la ciudad de donde yo soy. Y me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar allí, yo un día le hice la pregunta a mi papá, le digo, papá, ¿qué pasa si que me da miedo? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si siento que esto es muy difícil realmente? Y mi papá me decía, yo sé que lo vas a lograr porque si fuese muy difícil, nadie se graduaría de esto. Y si hay personas que ya se graduaron, tú también vas a poder. Entonces yo me metí en la cabeza ese chip de que si hay alguien que ya lo hizo, seguramente yo también puedo. Y me acuerdo, cierro paréntesis, y me acuerdo que cuando empecé el marketing digital dije, bueno, si fuese tan difícil como siento que es en este momento, no todo el mundo estuviese estudiando esto y ya yo estudié una carrera. Puedo con esto. Si estudié una carrera difícil, yo creo que también puedo estudiar esto y sacarlo adelante. Realmente lo que más me experiencia o me ayudó realmente a discernir bien todo esto del marketing digital fue la experiencia, fue en empezar a trabajarlo, a hacerlo, a ejecutarlo, porque creo que es allí donde se aprende bien realmente. Pero cuando empiezo, hice muchos cursos de marketing digital para lograr agarrarle el hilo y, y realmente fue lo que me llevó, digamos, o lo que me ayudó, me dio ese impulso cuando salgo, me despiden y salgo de ese último empleo. Dije, bueno, ya estoy estudiando marketing y ya tenía en ese momento, estaba vendiendo equipos electrónicos para hacer casas inteligentes. Y dije, bueno, tengo estas dos cosas, vamos a unirlas y sacar adelante este negocio. Y entonces allá estaba el error, empezar sin trabajar mi marca personal. En ese momento no tenía idea de nada de lo que tenía que ver con marcas personales, pero bueno, sentí ese impulso, lo hice y no me fue tan mal. Realmente siento que me fue muy bien porque, como digo, no todas las experiencias son malas. Fue una inversión de tiempo, de dinero y que fue un negocio que posiblemente no creció como yo quería que creciera, pero crecí yo. Entonces allí estaba la enseñanza, digamos, o el tesoro escondido detrás de todo eso, que era la experiencia que pude adquirir con el marketing digital gracias a haberlo aplicado en ese negocio. Y fue allí donde empiezo realmente a involucrarme mucho más a fondo con esto del marketing digital. Gracias a esto, como conté en el episodio anterior, muchas personas me empiezan a hacer preguntas porque todo estaba como muy nuevo, estaba sonando el marketing digital, pero nadie sabía qué iba. Se tenía ya una idea muy tradicional a cómo se venía trabajando, porque la pandemia aceleró muchísimo el que los negocios fueran o migraran al mundo digital. Sacó lo tradicional y lo llevó al mundo digital, entonces digamos que allí es cuando la gente dice, ok, tengo que capacitarme en esto para poder o mantener mi negocio o yo emprender. Entonces allí fue cuando yo empecé, digamos, a dar ese tipo de asesorías donde me vi en un rol que me gustaba muchísimo, el dar asesorías. Esas primeras asesorías fueron gratuitas y allí es cuando me doy cuenta que antes de ir directamente a trabajar el negocio, porque ok, yo sabía manejar los números, sabía cotizar, conseguir proveedores, cómo empezar a vender por redes sociales, me di cuenta que si la persona no estaba alineada a ese negocio
primero, y segundo, no estaba con una mentalidad abierta a lo posible, a lo que se podría lograr, a esa mentalidad de crecimiento, entonces ese negocio no iba a ir a ningún lado. Y me vi como muy empíricamente, ok, vamos primero contigo y después vamos con el negocio. Entonces empiezo yo a trabajar a la persona de acuerdo a lo que íbamos hablando, porque es algo que yo considero que es muy personal. Acá estamos trabajando a personas, no estamos trabajando productos, no estamos trabajando servicios. Siento que trabajar marcas personales no es un copy-paste. Sí se pueden utilizar muchas herramientas que se pueden adaptar, pero estamos trabajando a la persona. Por eso a mí me gusta hacerlo muy personalizado y muy uno a uno, porque es realmente orientar a una persona y utilizar toda su experiencia, utilizar su historia, utilizar todo lo que la define, su personalidad, y con eso impulsar esa idea de negocio que quiera o que esté alineada a esa misma persona. Entonces, por eso siento que es algo muy personalizado y lo he llevado así desde entonces. Es allí cuando me doy cuenta de esto y pasa algo que yo considero mágico, digamos, no sé cómo, de qué otra forma describirlo. En mi cumpleaños, una amiga me dice, ay Alba, mira, no sabía qué regalarte. Fui a la librería porque vi que estabas leyendo libros y te compré este. Pregunté sobre libros para emprendedoras y me sacaron este y te lo compré. Espero que te guste. Y así como nerviosa, ojalá que te guste. Si no, velo a cambiar, tranquila. Y me acuerdo que cuando llega el libro, me lo entrega. Era un libro que yo quería. Es de una uruguaya, se llama Ana de Lisande, se llama Tu marca eres tú, y es un libro para trabajar marcas personales. Me acuerdo que me lo leí en 3 días. En 3 días yo me devoré ese libro y me impactó tanto que Ana de Lisande es una de, no sé si decirlo, pero es como una de las pioneras de las marcas personales acá en Uruguay. Es una mujer que tiene demasiada experiencia, demasiados conocimientos a lo que tiene que ver esto. Entonces, ella hizo un libro para ayudar a las personas a trabajar su marca personal con ciertas herramientas, cierta orientación que da el libro. Y me impresionó muchísimo el darme cuenta de que muchas de las cosas que ella describía, muchas de las técnicas, muchas de las herramientas que ella utiliza, yo las venía utilizando. Obviamente ahí adquirí mucho más conocimiento, ahí adquirí mucha más dirección, ahí adquirí como más herramientas, más técnicas, pero me dio mucha, primero, emoción y segundo, me sentí como que, ok, este es mi camino, esto es una señal, yo todo lo tomo como una señal, todo lo que me pasa lo tomo como una señal. Es una señal de que estoy en el camino correcto y de que lo mío no es marketing, yo no lo tengo que llamar marketing digital, lo tengo que llamar marcas personales, porque es lo que estoy haciendo y realmente donde vi la importancia de. Porque cuando trabajas la marca personal puedes ver que el negocio crece mucho más rápido. Y ya vamos a hablar un poco de eso, pues ya vas a entender por qué esa herramienta es la importancia. El crecimiento acelerado con el que impulsamos ese negocio gracias a que nos trabajamos primero nosotros porque somos conscientes de qué soy buena, en qué soy realmente buena, qué habilidad tengo, qué conocimientos tengo y allí con eso me apalanco y hago crecer ese negocio. Entonces, gracias a ese libro, realmente me di cuenta de que me tenía que dedicar a trabajar marcas personales. Y allí empiezo a definirme como mentora de marcas personales. Obviamente a mí toda la vida me ha gustado hablar de negocios, por eso mi podcast se llama así. Me ha gustado mucho el mundo del emprendimiento, me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con emprender, negocios, números. Me encanta historias de personas que de la nada construyen imperios. Me encanta, siempre me ha apasionado. Entonces, como siempre me ha apasionado hablar de esto, entonces dije, bueno, es por aquí, trabajar marcas personales para emprendedoras o dueñas de negocio. Y yo sigo dando mis asesorías donde empecé a pulir todas esas habilidades. Pero a la vez, o a su vez, mejor dicho, alineado a eso, iba yo misma trabajando mi marca personal, porque una marca personal no es estática, nosotros como personas no somos estáticos, vamos cambiando, vamos evolucionando. Entonces, a medida que yo iba evolucionando, digamos que mis servicios y ese autoconcepto iba también
evolucionando a la par con esa marca personal, con esa autopercepción, con mis servicios, se veía reflejado también en mis servicios y luego llega a reflejarse también en mi comunicación, porque llega esto de empezar a estar en la radio y abrir mi podcast. Entonces, cuando yo empiezo en ese camino de la locución, de ser podcaster, empiezo a verme con esa habilidad que no sabía que tenía porque siempre me consideré muy, muy tímida, pero al quitar esa timidez, ese miedo, quedó el tesoro que estaba enterrado con esa timidez, lo quité y quedó ese tesoro de esa habilidad que no sabía que tenía y que mucha gente quedó impresionada, incluso mis padres, como que de dónde salió eso, no sabemos, de esta parte de la comunicación que me gustaba tanto. Y claro, me di cuenta de que quizás todo el mundo puede llegar a tener una comunicación bastante fluida y no es la oratoria, no es la perfección, porque yo todavía tengo muletillas. Yo siento que es la pasión con la que hablemos eso, o sea, lo que estemos hablando. Si nosotros hablamos con pasión, esa, transmitimos como esa idea, transmitimos ese conocimiento con pasión, ya allí hace la diferencia. Entonces allí también se suman algunas técnicas quizás de oratoria, algunas técnicas quizás de storytelling, de venta, que pueden ir acompañando ese proceso y pueden ir desarrollándolo, pero sin duda alguna, cuando encontramos eso de los que nos encanta hablar, la comunicación va a fluir, va a fluir. Y era lo que a mí me pasaba en mis empleos, que no me gustaba mucho, no me sentía segura, tenía creencias de inseguridad, de insuficiencia con respecto a la ingeniería, entonces sin duda alguna mi comunicación transmitía esa inseguridad. Cuando empiezo a estudiar marketing, todo el tema de negocios, me sentía muy segura en una posición de hablar con mucha seguridad, porque no hablaba simplemente desde, yo leí o yo estudié o yo vi un video que decía esto, sino simplemente hablaba desde, yo experimenté esto, yo hice esto y por eso te hablo con certeza de que esto funciona o esto no. Entonces ahí empiezo a ver como esa habilidad como un tesoro gigante porque era de lo que más hablaba a las personas, como que me encanta cómo transmites, me encanta cómo comunicas. Cuando hice mi podcast, me acuerdo de que todas esas chicas que he entrevistado, todas esas mujeres increíbles, quedaban sumamente agradecidas y siempre me comunicaban cuando terminábamos el episodio, siempre me transmitían el feedback que me daban, era, me hiciste sentir demasiado bien, me encantó esta conversación. Y claro, ahí me di cuenta, ok, no es solamente cómo comunico, sino también hay otras técnicas, otras habilidades que estoy dominando, que todavía no tenía mucha certeza de cuáles eran, pero con el tiempo lo fui descubriendo. Entonces, ahí es cuando me voy construyendo como una verdadera mentora de marcas personales, en donde no solamente te voy trabajando a nivel mental y a nivel de la acción alineada para construir ese negocio, sino que también vamos construyendo, digamos, todas esas áreas que conlleva el ser una persona, porque la comunicación también es parte de nosotros como persona y, y parte del negocio porque nos toca vender, nos toca interactuar. Si tú tienes un equipo de marketing donde no tienes que salir directamente tú hablando, la comunicación igual va a estar o va a ser parte de tu vida. Vas a tener que hablar con clientes, vas a tener que hablar con tu equipo de trabajo, con tus empleados, con tus socios. Entonces allí es cuando la comunicación se hace tan importante irla desarrollando en lo que sea que vayamos a hacer o desarrollarla nosotros como en esa versión empresarios, porque a mí me gusta es trabajar en una versión empresaria, en una versión de emprendedor, ni en una versión de dueño de negocio, sino una versión realmente empresaria, una versión líder, porque eso es lo que caracteriza a las personas líderes, cómo nos comunicamos, de qué manera transmitimos esas ideas, de qué manera motivamos y sobre todo el ejemplo, porque la palabra motiva, pero el ejemplo arrastra, entonces es lo que también voy, digamos, trabajando. Vamos primero a, a demostrar con el ejemplo que somos verdaderos líderes. Y allí es cuando yo trabajo con estos asesorados, con todos mis asesorados de, primero tengamos nosotros los resultados que queremos para que nuestros clientes quieran esos mismos resultados.
Porque si tú vendes un servicio, vendes un producto que tú nunca has usado y que no has tenido resultado, entonces ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a buscar o cómo vas a hacer que esa persona desee esa transformación que da ese servicio o ese producto? Entonces allí es cuando yo hablo de trabajar esa marca personal para que con tu ejemplo o con nuestro ejemplo podamos vender ese producto o ese servicio, lo que sea que nosotros vendamos. Porque al fin y al cabo, la información, sobre todo para los que vendemos servicios, cursos, mentorías, sesiones de coaching, lo que sea. La información está en todos lados y ahora actualmente con la inteligencia artificial, nada más con un clic con el teléfono, ya nosotros tenemos en la mano la información. ¿Qué tenemos que nosotros como personas, como expertos, es formarnos como expertos en lo que hacemos en base a las experiencias para luego llevar a esa persona, no solamente apalancarnos ese conocimiento, sino llevarla de la mano para que tenga una transformación, porque las personas ahora quieren una transformación y compran experiencia, no compran información, compran experiencia. Entonces allí la importancia de empezar a trabajarnos nosotros como marcas personales. Entonces allí voy con ese camino de atar esos puntos hacia atrás, de bueno, en qué papel juega la ingeniería, qué papel juega los diseños interiores que estudié anteriormente, marketing digital, marcas personales, hago un curso de marcas personales, me profundizo mucho más en ese tema y me doy cuenta de algo muy valioso que también venía haciendo, pero que no había hecho consciente, que es la marca, el marketing personal. Ese marketing personal es el que nos lleva a nosotros a ponernos en momentos, situaciones, en eventos, en lugares donde nuestra marca personal va a ser nuestro marketing. Nosotros como personas somos los que vamos a hacer nuestro marketing. Cuando nosotros estamos en un evento, cuando yo estoy aquí parada frente a la cámara hablándote, cuando yo estoy dando una clase, una capacitación, ese es el marketing personal. Y es el marketing con el que las personas conectan, porque es donde realmente ellos pueden tener la real certeza de que eres un experto o experta en lo que haces. Entonces es allí donde yo digo, ok, el marketing personal antes del marketing digital, porque es lo que te va a ir posicionando como un experto en eso que haces. Y es allí donde en esta pausa que tuve de unos cuantos meses, sigo estudiando porque no dejé de estudiar, sigo estudiando distintos métodos, distintas metodologías, distintas estrategias de marketing. Y allí es cuando digo que ya tengo todas estas herramientas, yo quiero construir algo que realmente impacte, que realmente hable de mí y que realmente sienta que va alineado a quién es Alba hoy en día. Y allí es cuando digo, quiero seguir trabajando con marcas personales porque siento que amo trabajar con emprendedoras, con dueños de negocio, ver cómo se transforman, cómo transforman su mentalidad, su autopercepción, cómo se impulsan en el mundo de los negocios gracias a todas esas habilidades que van adquiriendo y cómo hacen crecer todo lo que tocan, porque no es solamente su negocio, sino cómo ayudan a otros clientes, cómo ayudan a sus empleados. Me encanta ver cómo esas transformaciones. Entonces dije, bueno, la marca personal se queda, pero ¿en qué la quiero orientar? Porque me di cuenta de una frustración que pasan muchos o que pasamos muchos emprendedores, es que cuando nosotros empezamos siempre con la idea de, bueno, tengo que crear contenido, que sí, es algo importante, porque es nuestra vitrina. Hoy las redes sociales son la vitrina digital. Entonces, ok, tengo que crear contenido, pero muchas veces el crear contenido te lleva a que ese posicionamiento, porque hay em, hay mucha competencia en redes sociales, eso es verdad. Cuando hay competencia, cuando hay mucha competencia es bueno porque quiere decir que hay demanda. Pero la manera de que nosotros compitamos no es qué está haciendo el otro para copiarlo, sino en qué me puedo diferenciar yo, por qué soy yo diferente. Entonces, cuando tú tienes claro por qué tú eres diferente, ya ese factor diferenciador ya empieza a transmitirse solo. Empieza a transmitirse solo y empiezas a conectar con esas personas que realmente van alineadas a esa personalidad, a tu esencia, a esa autenticidad que vas transmitiendo.
Entonces, allí también es uno de los factores de la importancia de trabajar la marca personal porque empiezas a conocerte y empiezas a realmente eh, tener certeza de cuál es tu factor diferenciador. Yo me diferencio por esto, porque yo soy así, o simplemente porque la gente conecta con mi personalidad. Entonces es allí cuando nosotros empezamos a ver los frutos de trabajar esa marca personal. Pero transmitir ese factor diferenciador en videitos cortos en redes sociales, por lo menos en mi experiencia, ok, aquí yo estoy hablando de mi experiencia, porque tengo muchos mentores, tengo muchos conocidos que realmente han visto la importancia de crear contenido, que sí es importante, vuelvo y lo repito, pero lo más importante es demostrar esa experiencia, demostrar tu expertise, demostrar que realmente eres experto en eso que haces, que realmente eres una autoridad de eso, que realmente puedes ayudar a las personas, demostrarlo. Y ahí es cuando me doy cuenta de que para mí ese canal que me llevó a demostrar no solamente mi experiencia, sino mis conocimientos y que lo pude transmitir con mi comunicación, fue el podcast. Fue el podcast y también la radio, porque en ese momento llevaba la radio, era donde yo transmitía mucho, a través de mi comunicación transmitía o hacía entender o hacía notar mi experiencia en lo que hacía. Y ahí fue cuando se me prende la chispa y yo digo, bueno, primero me encanta, a mí me encanta grabar podcast, me encanta grabar episodios, me encanta entrevistar gente, es algo que disfruto muchísimo hacer. Entonces decía, bueno, ¿cómo puedo sacarle aún más el provecho de, de no solamente entrevistar a otras personas, que eso me ayudó muchísimo a crear un networking activo, a tener colaboraciones, a conocer otras audiencias, a, a ir a eventos, a participar en otros eventos de otras personas? Entonces, no solamente me llevó a eso, sino que dije, ¿cómo puedo también demostrar mi experiencia en mi podcast? Y ahí es cuando decido dejar la radio para fusionar lo que hacía en la radio con lo que hacía en mi podcast, porque en la radio lo que hacía era transmitir valor, demostrar experiencia a través de la comunicación, comentándote casos de éxito, comentándote casos prácticos, dando consejos. Entrevistaba gente, sí, pero muy poco. Normalmente era yo. Y dije, bueno, quiero fusionar lo que hago en la radio con lo que hago en mi podcast, que es entrevistar a otras personas. Entonces surgió esta nueva idea y este nuevo concepto de lo que es mi podcast, que es lo que estás viendo hoy en día. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacándole provecho a mi marca personal que he construido durante todo este tiempo y que por supuesto tuve que pulir detalles antes de lanzar mi podcast, porque la marca personal no solamente va alineada a la experiencia, a la comunicación, sino también a cómo nos vemos, cómo nos sentimos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Va todo alineado, va todo alineado. ¿Cuáles son los valores? Mis valores siempre los transmito. Entonces allí es cuando somos un imán para esas personas que van alineados a nuestro mensaje, que van alineados a nuestros valores y a nuestra esencia. Y es allí la importancia de por qué trabajar primero una marca personal antes de salir a vender o salir a crear un negocio que no sabemos si realmente somos buenos para mantenerlo o sostenerlo en el tiempo. Y es por eso que dije, ok, yo necesito relanzar mi podcast con este nuevo concepto, mostrando esta nueva versión de Alba y contando, por eso este episodio de hoy, contando el por qué no solamente nuestras experiencias o nuestra historia puede ayudar a inspirar a otros, porque sí, nuestras historias pueden pasar por momentos difíciles, pero y que eso nos lleva a inspirar a otras personas, pero también mostrando qué aprendí, porque realmente de cada experiencia se tiene un aprendizaje y de cada experiencia se saca algo bueno. Entonces, por eso quise hacer este episodio para decirte, de esto aprendí, de todo lo que te conté en el episodio anterior, que capaz no fue muy bonito, también aprendí y he podido sacarle provecho a toda esta experiencia que tengo y que hoy en día todavía voy aplicando y sigo aprendiendo y yo sigo evolucionando. ¿Cómo estará la marca personal de Alba en un año? No sabemos. Pero hoy en día, ¿cuál es la marca personal de Alba? Una persona que lleva de una forma metódica, planificada, estructurada, de forma estratégica, un episodio de podcast para mí o para mis clientes, para que lleven a ese resultado, que lleguen a ese resultado de posicionarse como expertos y lograr vender. Porque cuando las personas te ven
como experto en eso en lo que hacen, seguramente te van a llamar, no van a dudar en llamarte. Es como cuando una amiga te pregunta con quién te haces las uñas. Seguramente si te gusta tu manicurista, seguramente se la vas a recomendar. Entonces, cuando tú eres consciente de que esa persona, su trabajo da buenos resultados, te van a empezar a recomendar. Porque te escucharon, porque te vieron, porque te conocieron, porque escucharon un episodio tuyo, porque trabajaron contigo, porque fueron tus clientes. Entonces ahí empiezan las recomendaciones y empieza, digamos, esa parte bonita y esa parte valiosa que tiene un podcast o que tiene mostrarnos como expertos, que es las recomendaciones. Y eso viene de la mano de trabajar o de hacer un buen trabajo en nuestra marca personal, porque tenemos que estar siempre conscientes de qué soy buena, en qué soy buena yo. Porque si yo fuese mantenido, por ejemplo, mi emprendimiento de comida congelada, yo no soy amante de la cocina. No soy amante de la cocina. De hecho, una de las cosas por las que dije no quiero seguir con esto es porque estaba todos los días en la cocina, y no solamente en la cocina, todos los días en la calle comprando ingredientes y luego ir a cocinar y luego ir a repartir. Me tenía completamente agotada. No sentía que lo estaba disfrutando. Entonces ese seguramente era un negocio que posiblemente más adelante pude haber delegado ciertas cosas, sí, pero no sé si lo iba a disfrutar, porque no estaba disfrutándolo ni siquiera desde el inicio. Entonces cuando empecé a conocerme, a trabajarme a mí como marca personal, es cuando digo, tengo estos tesoros, que son mis habilidades, tengo estas herramientas que las sé dominar, que sé utilizarlas gracias a que mi lado de ingeniera me ayuda a descifrar ciertas cosas de estas herramientas. Puedo sacar adelante un negocio digital con estas herramientas y decir, bueno, ¿cómo puedo unir esto en un servicio o en un proceso que me guste para yo llevar y sacar adelante eso que me gusta, ese negocio que a mí me gusta? Y acá estamos con el podcast y asesorando a otros clientes, no solamente a crear su propio podcast, sino también a crear esa mentalidad de empresarios, porque son personas que ya tienen empresa, pero que requieren un poquito más de ellos como líderes en la parte de la comunicación, en la parte del pensamiento estratégico. Entonces es allí donde yo digo, de todo esto, lo que yo aprendí es donde con lo que pude forjar un servicio que realmente me representa, que realmente demuestra mi experiencia y que realmente puedo apalancarme de todo lo que viví. Así que si tú te sientes en este momento perdido, que sientes que perdiste el tiempo con toda esa experiencia, que sientes que nada más quedó algo negativo, una sensación amarga, no es así. Siempre hay algo positivo detrás de lo que vivimos, siempre hay una enseñanza, siempre hay un aprendizaje. No busques abarcar todo, busca ser experto en una sola cosa y eso es lo que te va a llevar a ser exitoso, porque vas a ser bueno en eso. Nadie va a buscar, tú no vas a buscar a un médico cardiólogo para que te opere el cerebro. Vas a buscar siempre a los especialistas. Siempre vamos a buscar a los especialistas. Y son esas personas que demuestran realmente ser especialistas, ser expertos en lo que haces. Así que busca esos tesoros, desentierra esos tesoros. Y si todavía no sabes cómo empezar, yo te traigo una guía de los 3 pasos de oro para desenterrar esos tesoros y empezar a posicionarte como experto, como referente en tu nicho. Te lo dejo en la descripción, descárgalo, utilízalo y si te sirvió, por favor, házmelo saber. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero te hayas llevado mucho valor, te hayas llevado inspiración, porque con mi historia también quiero no solamente que te inspires y motives, sino que también saques lo bonito, lo bueno. Así que nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso.